Está. Ya. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a recordar el tema de tabla periódica. Y primero vamos a hablar de la historia, ¿ya? La tabla periódica es un instrumento que ha buscado clasificar, seleccionar los elementos. Y para ello, a través de la historia, cada científico ha tenido un criterio de cómo clasificarlos. Cuando los elementos químicos en la naturaleza eran pocos, clasificarlos era muy simple. Pero a medida que se descubrían o se sintetizaban nuevos elementos químicos, era complejo poder clasificarlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó a través de la historia? El primero en clasificar a los elementos químicos fue Berzelius. Y Berzelius los clasificó por su electronegatividad, gran positivos o gran negativos. Más tarde, Proust lo clasifica en función al átomo de hidrógeno. Sigue avanzando el tiempo, se van incrementando los elementos químicos y se tiene que ser un tanto rigurosos en la clasificación. Y uno de los primeros aportes científicos de clasificación de tabla periódica lo propone Dobereiner. Y Dobereiner propone su famosa triada de Dobereiner, debes recordar ello. Sigue avanzando el tiempo y también Newlands, antes de Dobereiner, según la historia, si seguimos la cronología, ¿no? Nos dice, aquí está, ¿no? Newlands dice, ordenemos a los elementos químicos en grupos de 7. Y él hace una comparación de sus elementos, pero con las notas musicales. La idea de Newlands no fue tomada con seriedad. Y un tanto, en un tono irónico lo tomaron en cuenta. Y duró también muy poco tiempo. Más tarde, hacia 1869, recuerda esa fecha, hacia 1869, aparece el padre de la tabla periódica. ¿Y por qué es considerado el padre de la tabla periódica? Si ya habían habido otros científicos que habían hecho su clasificación. Es que Dmitri Mendeleev propuso una clasificación compleja y completa de los elementos. Inclusive, el aporte de él es predecir aquellos elementos que se iban a sintetizar en el futuro y por lo tanto deja espacios. Ese fue su gran mérito. Y luego ya viene pues Moseley con unas experiencias en rayos X y propone la gran teoría. Tanto los aportes de Dmitri Mendeleev como de Moseley dan idea a la tabla periódica que hoy en día manejamos. ¿Ya? Entonces, aquí está la teoría de cómo Dobereiner propone las triadas de Dobereiner. Solo propuso 3 triadas, dice. Pero tú debes recordar que se hacía en función a las masas atómicas. Y la masa atómica del elemento central resultaba del promedio aritmético de las masas de los elementos que estaban a los extremos. Solo se propuso 3 triadas y se continuó avanzando a través del tiempo. Aparece Newlands y agrupa los elementos en grupos de 7. ¿Pero por qué se llamó octavas? Porque el primero del primer grupo y el octavo elemento que se encontraba en el segundo grupo tenían propiedades similares. Solo se propuso 3 octavas de Newlands. Y un tanto fue ridiculizado esta propuesta, pero en su momento también tomó gran importancia. Avanza el tiempo y Jean Tolstoy lanza una propuesta también interesante, pero duró muy poco tiempo. Su famoso tornillo telúrico, en el que ordenaba los elementos químicos en una línea imaginaria, de acuerdo a sus masas atómicas. Es el famoso tornillo telúrico de Jean Tolstoy. Y es aquí cuando aparece el padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Como yo ya te decía, él no solamente tiene en cuenta una característica, sino varias características. Y habla de una ley periódica. Él decía, vamos a ordenar los elementos de acuerdo a una ley periódica, la ley periódica antigua.
y consistía en ordenar a los elementos de acuerdo a su masa atómica. ¿Ya? Y él propone la tabla periódica antigua, esta. Dice que esta tabla periódica contenía 63 elementos. También se le dice tabla periódica corta. Lo interesante de Dmitri Mendeleev fue que dejó espacios. Estos que tú ves acá y que te los estoy indicando. Y mucho después que se sintetizaron esos elementos, encajaron perfectamente dentro de ellos. ¿Ya? Luego, con esa idea, aparece la tabla periódica de Alexander o Henry Moseley. Pero Moseley no descarta la propuesta hecha por Dmitri Mendeleev, lo tiene en cuenta, pero él dice, la ley periódica de los elementos no está en función a su masa atómica, sino está en función a su número atómico. Y es ahí donde aparece la ley periódica moderna. Y se empieza a ordenar los elementos en función a su número atómico, cosa que hasta el día de hoy nosotros lo conocemos. ¿Ya? Entonces, con el aporte hecho por Mendeleev y por Moseley, Werner propone la tabla periódica actual, esa que tú conoces, esa que tú manejas. ¿Ya? Ahora, esta tabla periódica registra los elementos químicos en función, primero, a su número atómico creciente, que es la ley periódica actual. Y también considera propiedades y considera características. Hasta la actualidad hablamos de 119 elementos químicos ya. Pero para que un elemento químico sea considerado desde el punto de vista científico, necesita el reconocimiento de la IUPAC. Eso yo te he comentado muchas veces. Y es una organización internacional, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la cual va a certificar un conocimiento en química. Si IUPAC no acepta este conocimiento como cierto, no tiene validez. ¿Ya? De estos, 95 elementos químicos existen en la naturaleza, pero estos 24 son sintetizados, son creados a partir de los 94, es decir, son alimentos o elementos artificiales, ¿ya? Entonces, no olvidemos, la primera característica es, los elementos están ordenados de acuerdo al número atómico creciente. A esa se le llama ley periódica moderna. Existen 119 elementos químicos, ¿ya? Luego, es más, en el año 2019, la tabla periódica cumplió 150 años de propuesta. Recuerda que fue propuesta en 1869, ¿ya? En el 2019 cumplió 150 años. Y la imagen que te envié, que lo he puesto como portada, como carátula, es la imagen que es tridimensional y le hicieron justo en memoria a sus 150 años. Ya es todo un mural, toda una pared. Ahora, los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico creciente. Es la ley periódica moderna. Y ahí tú lo puedes ver. Mira. El elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar acá. ¿Te estás fijando, no es así? Este recuadro que te estoy mencionando ahí, mira, así más o menos. Ese recuadro, si tú te has fijado alguna vez, no continúa la numeración de los elementos químicos. Pero justo en ese espacio que cabe este recuadro, ingresa este recuadro verde que está abajo de los lactánidos y los actínidos. Eso encaja perfectamente ahí. Si usted me dice que los elementos están ordenados de acuerdo al número atómico, ¿por qué separaron? Porque otra de las características que se tiene en la tabla periódica es la formación de bloques en función a su configuración electrónica.
Entonces, cuando se habla de bloques, los elementos que están a la parte inferior de verde, que incluyen los lactánidos y los actínidos, no coinciden. Entonces, por ese criterio de bloques fueron sacados fuera. Pero sí tú debes recordar que, por ejemplo, el elemento del periodo 1 tiene 2 elementos, y así 8, 8, 18, 18, 32, 32. ¿Por qué son 32? ¿Por qué son tantos? Acá tengo 18 y me voy abajo y tengo 14. Acá tengo 18 y me voy abajo y tengo 14. ¿Ya? Por eso se dice, las 6 y las 7 son periodos largos. Ya, voy a continuar. Entonces, tú ya sabes número atómico creciente. Ahora, la tabla periódica presenta 4 bloques según el último subnivel de su configuración electrónica. ¿Ya? El bloque S, que está coloreado de celestito, incluye a todos los elementos cuya configuración termina en S. El amarillito incluye a todos cuya configuración termina en P. Naranja en D y moradito en F. ¿Ya? No olvides ello. Ahora, aquí hay algunos datitos más que usted puede leer y puede considerar, pero no olvides. Están ordenados de acuerdo a su último subnivel de su configuración electrónica. Todos los que están abajo son F. Pero además, mira, lo interesante es, nosotros en S tenemos 2 electrones y tenemos 2 columnas, ¿no? 1, 2. En P tenemos 6 electrones y tenemos 6 columnas. En D tenemos 10 electrones y tenemos 10 columnas. Y en F tenemos 14 electrones y tenemos 14 columnas. ¿Ya? Además, la tabla periódica está compuesta por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales y van del 1 al 18. Esta es la clasificación que se tiene en cuenta ahora. Este es el grupo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el 16, 17, 18. Hay 18 grupos. Pero si tenemos en cuenta el criterio de familias, chicos, hay 8 grupos A y 8 grupos B. Los grupos A son aquellos del bloque S y del bloque P. Y los grupos de la familia B son los que están el bloque D y el bloque F. No hay que olvidar eso, porque hay problemas problemas de ubicación de la tabla periódica en que nos dice indicar a qué familia pertenece. Y cuando hablamos de familia tenemos que tener en cuenta el grupo A o representativo y el grupo B o de transición. Ya, eso tú hasta por demás lo conoces, simplemente que lo tienes que recordar. Ahora, así como tengo grupos que son columnas verticales, como puedes ver acá, tengo periodos que son filas horizontales. ¿Ya? Filas horizontales. Y solamente existe 7 periodos. ¿Ah? No existe más periodos. El periodo 1 tiene 2 elementos. El periodo 2 tiene 8. El periodo 3 tiene aquí 8, 6, 2 y 6, 8. Y así sucesivamente. ¿Ya? Periodos horizontales, grupos verticales. Pero además, hay familias. Especialmente son familias de nombre propio los elementos que pertenecen al bloque S y al bloque P. Los del primer grupo, el grupo 1, son metales alcalinos. Los del 2 son metales alcalinos térreos. Los de 3 son boroides o térreos, carbonoides, nitrogenoides. Los del 6 son anfígenos o calcógenos.
los del 7 halógenos y los 8 gases nobles. Estos nombres por familias los tienes que conocer y los tienes que manejar. Los que están en el bloque D y en el bloque F, en conjunto se manejan. A los del bloque D se le llaman metales de transición y a los del bloque F, tierras raras. ¿Ya? No olvides esto también. Ahora, en la tabla periódica los elementos se hallan o se encuentran ordenados de acuerdo a sus propiedades químicas. Tanto la parte roja como la parte celeste incluye a los metales. Se dice que los metales constituyen casi el 80% de los elementos químicos. Hacia la parte naranja existen elementos que van a tener comportamiento de metal y no metal. Por lo tanto, se les llama metaloides. Y hacia la parte verde están los no metales, incluyendo este grupo amarillo, que es un no metal, pero por su característica de estabilidad, son llamados gases nobles. Y hacia la parte de abajo están metales, tierras raras, ¿ya? O también conocidos como lactánidos y actínidos. Ya, ahora. Chicos, respecto a las características que debes recordar. Los metales son elementos sólidos a temperatura ambiental, a excepción del mercurio. El mercurio sí es un metal líquido. Los metales son maleables, son dúctiles, son buenos conductores eléctricos del calor y electricidad. Estas características tú los tienes que dominar. Luego, los no metales tienen comportamiento contrario a los metales. En su mayoría se tratan de, o se encuentran en estado gaseoso, aunque también pueden haber líquidos, y estos no son buenos conductores de la electricidad, ya no tienen brillo característico, no son maleables, no son dúctiles. Y los metaloides o semimetales tienen tanto un comportamiento de metal y no metal. Y pueden ser brillantes o pueden ser opacos. Algunos pueden ser dúctiles también. Hablábamos de comportamientos intermedios. Además, en la tabla periódica, cuando uno solo se fija a un casillero de un elemento, puede obtener estas características. Recordar lo siguiente. El casillero en el cual se encuentra un elemento me indica su número atómico. Por ejemplo, este casillero 26 de hierro me indica que su número atómico es 26. El casillero 20 de calcio me indica que su número atómico es 20. El casillero, por ejemplo, 19 de potasio me indica que su número atómico es 19. Pueden haber problemas en que te dicen, ¿no? Un elemento químico ocupa el casillero 30 de la tabla periódica. Su número de neutrones es 20. ¿Cuánto es su número de masa? No vaya a ser que tú me digas, pero no me dan, me falta un dato, me falta un dato. Al decirte casillero, ya te está indicando el número atómico. Hacia la parte superior, que es generalmente hasta un número de 3 cifras, va la masa atómica. Cuando hacemos cálculos, trabajamos con cantidades redondeadas. No olvides, si la décima pasa de 5, yo aumento una unidad. Por ejemplo, cuando trabajamos masa de hierro, trabajamos con 56. Pasa de 5, redondeo. Energía de ionización que necesito para hacer algunos cálculos. Electronegatividad también con que puedo hacer algunos cálculos. El símbolo. Los nuevos elementos químicos tienen hasta 3 letras diferentes. El nombre, la configuración electrónica y los estados de oxidación. ¿Ya?
Entonces, acá hay unos ejercicios, pero antes de hacer los ejercicios, yo quiero mostrar